amigos, bienvenidos a un episodio más de Luces en Tiempo de Crisis. Nos encontramos de nuevo con el Padre Ramiro y vamos a seguir con las preguntas acerca de la historia humana para poder iluminarla con la teología. Y uno de los grandes temas que quedó pendiente es el siguiente. Padre, en la época de la Revolución Francesa, los filósofos teístas planteaban que Dios era una especie de relojero que había fabricado el mundo, lo había hecho andar perfectamente, pero luego lo había dejado librado a su suerte. ¿Esto es así o Dios sigue actuando, sigue haciendo algo por nosotros los hombres y planeando algo acerca de nosotros? Bueno, exactamente es eso lo que decían los deístas. Bueno, ya habíamos visto y repasamos un poquito cómo esa idea de los deístas, ellos decían creer en Dios, pero es un Dios lejano, por así decir, frente al cual el universo, el mundo, pero todo el universo, el cosmos, era autónomo. Es más, el hombre estaba descubriendo poco a poco y aceleradamente las leyes que regían el cosmos. Al ir avanzando la física, la química, decían tenemos la clave. O sea, como diciéndole a Dios, mirá, ya no te necesitamos más ni para explicar el mundo, ni siquiera para gobernarlo. Bueno, el paso siguiente habíamos visto cómo se había llegado a esa idea disparatada de que de dónde salió el concepto de Dios, ese Dios de los judíos y de los cristianos. Bueno, un Dios con atributos divinos, digamos. Bueno, es una creación del hombre, decía, en el paso posterior. Fíjense cómo hay, en las ideas hay como una dinámica. Un error es pequeño al principio, o a veces no es tan pequeño, pero después de ahí sale otro error más grande, y después otro error más grande. Entonces, cuando uno llega a percibir un error enorme, hay que ver toda la historia de ese error, cómo tiene su proceso. Bueno, no nos extrañemos de que en el mundo de hoy, muchos, aunque no sean filósofos, aunque no hayan estudiado, etcétera, pero está en el ambiente, yo diría en la cultura moderna, esa noción de o el Dios lejano o ese Dios que hemos creado nosotros o que cada uno se crea. Han visto que muchos dicen, cuestionan de que cada persona se hace su religión o hace un Dios y una religión a su medida. Bueno, las cosas son como son y no como deseamos que sean. Pero bueno, yendo a lo que planteaba Ignacio, habíamos quedado, y esto es muy importante tenerlo muy presente, porque la cultura moderna no nos lo dice, en el ambiente en que vivimos no lo tenemos presente, experimentado, vivido desde niños, o en nuestra educación primaria, secundaria, universitaria, el mundo cultural, político, artístico, etc. Dios no solamente creó, algunos dicen, bueno, Dios creó, de algún lado salió todo esto, pero después se desentendió, puso a funcionar un mecanismo y ya anda y listo. No, Dios tiene que estar presente en todos los momentos, en todos los instantes. En Él vivimos, nos movemos y existimos, le dijo San Pablo a los paganos, a los filósofos paganos en Grecia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Es muy precisa la frase de San Pablo. Y hay un salmo, el 138, consúltenlo. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me voy al abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el confín de la aurora, hasta el extremo del mar, allí me alcanza a tu derecha, me hace tu izquierda. Si digo que las tinieblas me encubran y se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Bueno, más o menos de memoria. Salmo 138 es bellísimo, de la presencia de Dios. Pero no solamente una presencia de Dios, o sea, la inteligencia divina lo percibe todo. Todo lo que ocurre en el cosmos, en lo microcosmos y en lo macrocosmos. Fíjense cómo nos cuesta, hago una comparación, cómo nos cuesta estar al día y hay gente que vive obsesionada, escuchando noticieros, noticias por internet, por distintos medios, bueno, estar al día de lo que pasa en todo el mundo. Y hay personas muy informadas que le dedican horas, las últimas noticias.
Miren, Dios tiene las últimas noticias del universo, del cosmos, no de 2 o 3 lugares o 2 o 3 temas que yo sigo. De lo microcósmico, lo que pasa con cada bacteria, con cada virus, con cada átomo, con cada molécula y lo que pasa en el cosmos. Está al tanto, está al día. Es más, lo que pasó desde el comienzo del universo y lo que va a pasar hasta el fin del universo. Pero bueno, Dios no solamente tiene presente, sabe, es consciente de lo que pasa, sino que Él gobierna. Y Dios gobierna. Tiene poder ejecutivo, legislativo, judicial, todos los poderes. Pero bueno, ¿qué significa que gobierna? Que las cosas no se moverían, en un sentido pleno, ¿no? No se moverían hacia sus fines las leyes de la naturaleza. Se lo digo a los físicos, a los químicos. Las leyes de la naturaleza no se cumplirían si no está la acción de Dios en cada una de ellas. Se paralizaría y volvería a la nada. En Él vivimos, nos movemos, en Él nos movemos y existimos. O sea, para que pueda el universo funcionar, miren que el universo es como si estuviera vivo, está todo el tiempo en actividad. Algunas actividades son perceptibles y otras no. Bueno, está todo bajo la mirada de Dios y el gobierno de Dios. Eso es lo que expresa el Salmo con la mano. Allí me alcanza tu derecha. Dios lo ve todo. Bueno, pero hay un principio filosófico de sentido común que dice que todo agente inteligente obra por un fin. Todo agente obra por un fin. Si ve una persona con un asadón, o si ve una persona con un revólver, o si ve una persona con una bolsa, algo va a hacer. El que tiene la bolsa probablemente va a comprar, el que tiene el revólver, no sé, puede hacer muchas cosas distintas, y el que tiene el asadón probablemente vaya a trabajar en algo. Bueno, Dios, que es supremamente inteligente, sabio, realmente creó por un fin y obra y gobierna por un fin. Dios no hace nada en vano. No es que hace cosas para distraerse como un hobby, cosas que no tienen un sentido y fin es lo mismo. Entonces este universo tiene un fin, tiene un sentido. Los paganos trataron de ver, descubrir la voluntad de los dioses. Fíjense, uno se ríe ahora o lo toma medio en ridículo, todos los métodos, los instrumentos que tenían los antiguos, yo digo paganos, se entiende, las religiones antes de Cristo o fuera de Cristo, todos los sistemas adivinatorios. Hay una infinidad, el vuelo de las aves, mataba un animal y le veían el hígado, y venían los adivinos e interpretaban. Hacían un cuadrado, como quien marca una cancha de fútbol, y se sentaban a esperar. Si venía un pájaro de derecha a izquierda, significaba algo. Si venía de izquierda a derecha, significaba otro. De norte a sur, este a oeste, venían los adivinos e interpretaban. Bueno, por decir un sistema. Todos han tenido magos. Es más, ¿se acuerdan que los famosos magos que vienen a visitar a Jesús se guiaron por una estrella? Bueno, infinidad de métodos adivinatorios. ¿Por qué? Porque había una obsesión sana, una preocupación sana en descubrir la voluntad de Dios o de los dioses. Porque ellos percibían que había Dios y que manejaba esto. Pero yo quisiera no estar en contradicción con Dios. Me doy cuenta que soy libre. Fíjense que aquí está afirmado hasta la libertad, pero sin negar la acción de Dios. Bueno, entonces indagaban de esa manera. Bueno, San Pablo se va a reír de eso. Y dice, ustedes ya no viven más obsesionados por los astros, como decir, a través de ellos descubren la voluntad de Dios. Jesús vino a enseñarnos el lenguaje divino, en otras palabras, la voluntad divina. ¿Cómo se expresa la voluntad divina? ¿Hacia qué tiende? ¿Qué quiere Dios con todo esto? Bueno, lo decimos en 2 palabras, porque esto está en la Sagrada Escritura de muchas maneras, y estoy hablando a gente que cree y tiene sentido común. El sentido, el fin que tuvo Dios para la creación del universo
Y nosotros preocupémonos por los hombres. Si hay seres en otros, seres racionales en otros planetas, por ahora no nos interesa, no es tema, no. Vamos con lo que conocemos. El ser humano, al crearnos, imagen y semejanza, recuerda que veíamos quién es el hombre, porque tiene inteligencia y voluntad, capacidad de conocer y amar. ¿Dios nos creó con un fin o simplemente para divertirse o porque sí, que hagamos lo que queramos y que terminemos donde terminemos? No, Dios todo lo hizo, estoy hablando ahora de la creación del relato del Génesis, en orden al hombre y el hombre en orden a Dios. O sea, nos abrió las puertas de su intimidad, de su felicidad. La Trinidad, la infinita Trinidad. Recuerden que la Trinidad significa que en Dios hay pensamiento y amor eternos, pensamiento y amor infinitos, felicidad infinitas. Dios nos ha llamado a eso, nos ha invitado a compartir su felicidad. Entra en el gozo de tu Señor, dice Jesús textualmente en una parábola. Él nos dirá, entra en el gozo de tu Señor, como quien se sumerge en un mar infinito de felicidad. No es que la felicidad entre dentro nuestro, sino que nosotros nos sumergiremos en la eternidad. Ya hablaré del cielo, que es el fin, ¿no? Pero por ahora, digamos esto simplemente, que quede firme. Dios ha hecho a los hombres con un fin y vino a avisarnos cuál era. Se lo dijo a Adán y Eva, pero se enturbió la cosa, se borró, se oscureció, se embarró la cancha, digamos. Entonces Dios preparó una larga paciencia al pueblo de Israel para que viniera Cristo y que Israel difundiera por el mundo la buena noticia. Eso significa evangelio. Fíjense cómo buena noticia es una palabra, está bien la traducción, pero es incompleta, porque buena noticia es una novedad cósmica, es una novedad cósmica, es la novedad para el género humano, es la novedad. ¿Cuál es la novedad? Que se nos había borrado, que la sabía Adán y Eva, y bueno, que estamos destinados a la eternidad. O sea, Dios hizo a los hombres porque los quiere que compartamos con Él la eternidad, el para siempre con Él. Ese es el fin de la creación. Entonces, esto, San Pablo tiene distintas expresiones. Dice, toda la historia, vamos a llevarlo a la historia, que es lo que nos habíamos planteado al principio, toda la historia no es otra cosa que ir completando los miembros del cuerpo místico. O sea, ya que nosotros somos parte del cuerpo de Jesús, el cuerpo tiene un límite. Los miembros tienen una cantidad limitada, una dimensión, un tamaño, una proporción. Bueno, esta imagen de San Pablo es muy gráfica. La Escritura, los Evangelios dicen el número de los elegidos. En otras palabras, Dios sabe, y no solamente sabe, sino que Dios ha destinado, la palabra exacta es predestinado, el número exacto de los que han de salvarse. Y aquí yo sé que se van a plantear todos un tema que ha obsesionado, los cristianos la tenían como posesión pacífica y obsesionó a Lutero, y de ahí en adelante trajo la obsesión a los protestantes con falsas soluciones. ¿Dios decide quiénes van a salvarse? Sí. La Escritura San Pablo habla claramente de predestinación. A los que eligió de antemano, predestinó. O sea, Dios no solo sabe, sino Dios obra en función de los elegidos. Si ustedes leen, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, tomen desde el comienzo de Pentecostés, y ahí sale todas las primeras etapas de la iglesia. Y es muy curioso porque se repite con frecuencia una frase. Dice que creyeron ante la predicación de los apóstoles, de Pedro, después de Pablo, lo sigue mucho a San Pablo. Dice que creyeron, aceptaron la enseñanza del Evangelio aquellos que habían de salvarse. Aquellos que habían de salvarse. Uno dice, y sí, Dios toca las almas. Sin mí nada podéis hacer.
Entonces acá hay un misterio entre la libertad humana y la acción de Dios. Entonces, Dios no solamente conoce cuándo va a ser el fin del mundo, y el fin del mundo cuándo es, cuando se complete el número de los elegidos por Dios. La frase es del Evangelio. Lean la parte final de los Evangelios, de la prédica de Cristo, Mateo, Marcos y Lucas, lo que se llama la parte escatológica, bueno, el número de los elegidos. Eso los cristianos antiguos y medievales lo tenían muy claro. La historia tiene un fin. En otras palabras, fíjense esta afirmación muy importante que la vamos a repasar y vamos a sacarle las consecuencias. La historia está en función de los elegidos. La historia está en función de los que han de salvarse. Dios sigue haciendo funcionar este universo y todo, y tolera a los malos en función de los buenos, en función de los que han de salvarse. Esta idea vamos a después a sacarle un poquito más las conclusiones y consecuencias, porque el mundo piensa exactamente al revés. Los malos, no me anoto en el número de los buenos, sino el de los que quiere serlo, y así debemos serlo. Bueno, pero los malos nos aguantan a los buenos, como diciendo, los toleramos, y a veces impacientemente y a veces ni siquiera tolerarlos. Y es al revés, señores. Dios los aguanta a ellos, Dios tolera a los malos porque los usa para purificar a los buenos. Es un tema muy importante que después vamos a volver. Y Dios sabe. Padre, Sí. Entonces, Dios, para recapitular un poco, Dios gobierna todas las cosas, nos damos cuenta de que Él gobierna porque tiene un fin, que es el de la salvación de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Exacto. Pero después todos responden a ese llamado a la salvación de Dios, sino solamente aquellos que Dios ha elegido de antemano. Y si entendemos las cosas así, ¿queda espacio para la libertad humana? ¿Tiene sentido que luchemos por el bien para seguir la obra de Dios o no? Bueno, exactamente ese interrogante, ese problema, esa duda, esa obsesión era la de Lutero. Lutero le resolvió mal. Nosotros los cristianos la resolvemos bien. Nosotros decimos esto: Dios elige, sí, porque si no Dios no sería Dios. Pero nosotros decidimos, sí, si no, no existiría la libertad. Dios creó al hombre, dice Proverbios, y lo dejó en manos de su libre albedrío. El que quiera seguirme, el que quiera hace referencia a Cristo, a la voluntad. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Velad y orad, para no caer en la tentación. Velad, están atentos, es algo que ponemos nosotros. Y orad, pídanle a Dios. O sea, hay una interacción misteriosa, pero real, que el cristiano tampoco lo ha resuelto. Esto los teólogos se lo han planteado y han discutido no años, sino siglos. ¿Cómo confluyen, cómo se encuentran la acción de Dios, que no puede negarse? No podemos decirle, Dios, llegás hasta acá y de aquí en adelante está la libertad humana. Eso es lo que no entendió el mundo desde Lutero en adelante. Y han resuelto de dos maneras distintas. O todo depende de Dios y yo no puedo aportar nada. Lutero, que decía, peca fuertemente y cree más fuertemente. Peca fortiter et crede fortius. O decir, todo depende de la libertad humana. La acción de Dios no existe. Sartre, que llega hasta el extremo. Bueno, el cristiano que dice, mire, yo no todo lo entiendo. La Trinidad no la entiendo totalmente. Hay muchas cosas que no entiendo. La existencia del cielo, ya voy a explicarlo, y la existencia del infierno nos sobrepasan. Hay muchos misterios. Pero el cristiano que dice, acepto los misterios. Mientras más misteriosos sean, mientras más inaccesibles a mi pensamiento, Santa Teresa decía, mientras más misteriosos sean algunas realidades divinas, me es más fácil aceptarlos, me es más fácil todavía, porque yo reconozco mi limitación. Yo no entiendo la electricidad, yo no entiendo de computación cómo funciona esto, pero existe,
no la niego. Hay que hacer un acto de humildad, digamos. Y eso que decías, Ignacio, es tremendo, pensar que Dios llama a todo, porque Dios quiere que todos se salven. A todos le da oportunidad, a todos los llama. Si yo me condeno es por culpa mía, no es por culpa de Dios. Si yo me condeno, quede claro, es por culpa mía. Pero también Dios sabía que iba a pasar. Y de hecho lo iba constatando. No digo Dios porque ya lo sabe todo, pero el hombre mismo. Si uno lee el Antiguo Testamento, que es muy importante leerlo, y a veces lo consideramos poco, ve la historia de Israel, los profetas, que eran enviados de Dios, hablaban del resto de Israel. Esa palabra resto pasó a ser una palabra técnica. Resto de Israel, como diciendo, Dios llama a todos, pero la libertad humana, con ese plus negativo, que ya vamos a hacerlo meter en la historia, que es el demonio, en su acción, no quiere la salvación. ¿Hay un enemigo de la salvación? Sí. No es simplemente llegar a la muerte y vamos al cielo. Muchos creen que todos los que mueren están con Dios. No. Hay que ganarse el cielo, es una conquista el cielo. Es subir una montaña. Entonces, de hecho, había un resto. O sea, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es un misterio de la historia esto, en el cual estamos insertos. Los profetas hablaban del resto de Israel y Cristo retoma eso. Y tal vez recordarán en algún momento, al ver visto en los evangelios, una frase de Cristo que dice, pequeño rebaño, como diciendo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, como diciendo, las libertades humanas misteriosamente se resisten al llamado de Dios o a la invitación de Dios a este banquete celestial. Bueno, creo que podemos redondear ahí para no estirarnos tanto y bueno, esto plantea otros temas realmente importantes que tenemos que tratar próximamente. Bueno, padre, muchas gracias entonces por su explicación. El padre entonces ha dejado claro que hay un cuerpo místico, un cuerpo de elegidos, para el cual Dios ha planeado todas las cosas. Queda por ver entonces la vez que viene, queridos amigos, cómo se desarrolla esta lucha entre el bien y el mal. Entonces, esperamos la próxima entrega de este programita de historia. Le damos las gracias al Padre una vez más por poder estar con nosotros y gracias a ustedes también por estar del otro lado oyendo este programa. Hasta la próxima, si Dios quiere.